sesión de clausura. Nos acompaña Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa, que nos preside hoy y que va a clausurar el simposio. Yo simplemente quería hacer una rápida intervención, primero para deciros que desde la Fundación Europea Sociedad de Educación, que junto con Porticus y Educaisa y el Centro de Estudios CEPCEP de la Universidad Católica Portuguesa, nos propusimos realizar este simposio. Deciros que estamos realmente muy satisfechos. Pienso que un grado de satisfacción grande viene de haber podido enriquecernos con tanta participación activa de tantas organizaciones que nos habéis acompañado, de lo inspirador que han sido vuestras aportaciones. Nos ha confirmado que centrar el simposio en la práctica, lo que se hace con el apoyo de la academia como respondents y con la participación también de las administraciones educativas que nos habéis acompañado y la participación activa también de muchas organizaciones que habéis querido estar con nosotros enriqueciendo, hablando sobre lo que es el liderazgo educativo hoy, pues me parece lo que ha creado un clima que se notaba en los espacios de conversación, en los cafés, en la comida, donde hablábamos de educación, conversábamos sobre la educación, nos enriquecíamos con las aportaciones de unos y de otros y realmente creábamos un clima donde uno respiraba pues eso, inspiración, interés por lo que es el liderazgo hoy día. Con lo cual, simplemente transmitiros mi testimonio de agradecimiento y de satisfacción por lo que han sido estas jornadas que hemos preparado con tanta ilusión y con tanto empeño. Simplemente quería agradecer, bueno, los agradecimientos tendrían que ser pues tan amplios y tan extensos, pero también quería focalizarlos en lo que es el equipo de la Fundación, que al frente de Mercedes Esteban, pues todos, Lola, Livia, Katia, en fin, Carmen, en fin, no quiero dejarme a nadie, pero que Charo, que con tanta ilusión durante todo este tiempo habéis puesto tanto empeño en que todo pudiera llegar hasta aquí. No quiero olvidarme de todo el equipo de apoyo de CaixaForum, que nos hemos sentido en casa por vuestra amabilidad, por vuestra comprensión ante cambios, ante cosas. Por supuesto, todo el equipo de traductores que nos han ido acompañando permanentemente, el equipo técnico con el que hemos contado para que los micros, todo funcionara y estuviera todo en su orden, y realmente pues ha sido, en fin, un equipo en marcha que ha hecho posible todo esto y os lo agradecemos de verdad, de corazón. A Porticus. Agradecemos a Porticus el haber apoyado esta idea desde este inicio, la posibilidad de haber constituido este partenariado. Agradecer también mucho a las escuelas, a los colegios portugueses y españoles que aceptaron el reto. Daros aliento para que sigáis por este camino. Presten atención a la diversidad, que no hay una única forma de construir una buena escuela, no. Y quiero agradecer también a todos por haber proporcionado perspectivas, miradas diferentes a todas las organizaciones. Nuestra riqueza proviene de nuestra diversidad, así que en esta clausura les agradezco a todos, con la esperanza de que esto sea una primera fase para poder seguir trabajando en conjunto. Ahora queríamos dar lectura al Decálogo Ley. Decálogo Ley es un poco nuestra sorpresa y lo queríamos hacer de la mano, la lectura de lo que ha sido el foco de todos estos días y el foco del proyecto, que son los equipos directivos. Una directora y un director de centros
que reúnen las características que han sido el objeto de todo nuestro proyecto y, por lo tanto, pido por favor si pueden subir aquí para la lectura del decálogo a don Arturo Ruiz de León, director del CEIP Méndez Núñez, y a doña Nuria Delgado, directora del IES Arcipreste de Ita. A Nuria ya le habéis oído, ha participado en el panel, y Arturo es un director del proyecto Ley, de un centro que realmente ha tenido una fantástica transformación. Y tengo que desdecirme porque en vez de Arturo nos acompañas Javier, que Arturo no podía, se incorporó Javier y el que leyendo aquí la lista y sin darme cuenta de quién subía, pues ahí he tenido ese error. Javier tuvo una participación muy activa en el proyecto Ley y además tuvo una singularidad grande porque son centros muy especiales, porque son centros que están en el área rural de la Comunidad de Madrid. A veces piensan Madrid como una gran capital rodeada de grandes ciudades también y no se dan cuenta que en la Sierra Norte hay una serie de centros en un contexto totalmente rural que agrupan a su vez varias localidades y tienen el reto increíble de conjuntar en un proyecto y en un equipo localidades distintas, con situaciones distintas, con culturas distintas. Y Javier, al frente de ese proyecto, de ese centro, hizo realidad ese trabajo de conjuntar a todos. O sea que bienvenidos y adelante con la lectura del decálogo. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Pasamos, como dice Miguel Ángel, a leer el decálogo. Liderar una educación integral, sostenible, en vanguardia e inclusiva. La Fundación Europea Sociedad y Educación, el Centro de Estudios sobre Pueblos y Culturas de Portugal, con la colaboración de Porticus, han llegado hasta aquí procurando cumplir su objetivo de poner en el centro de la agenda educativa las políticas de liderazgo escolar. Con este decálogo final no cerramos un ciclo de estudio o de formación o incluso de implementación de un modelo de dirección en los centros de especial dificultad. Al contrario, abrimos otro ciclo cediendo el testigo a quienes han podido conocer su eficacia, están en condición de compartir su experiencia, quieren reforzar activamente la formación de nuestros equipos directivos, están convencidos de la eficacia del trabajo en red y se proponen contagiar el entusiasmo por liderar nuestras escuelas. Con la cocreación de conocimiento que se ha compartido estos días aquí, en Madrid, con las aportaciones del Comité Académico y del Comité Internacional, con las ideas y sugerencias que nos han llegado de amigos y colaboradores en los meses de preparación de este simposio que hoy acaba, querríamos proponer 10 puntos como posibles hoja de ruta a 2025, fecha en la que haremos todo lo posible para encontrarnos de nuevo. Liderar una educación integral. Primer punto. Reflexionemos sobre el papel de las escuelas no solo como vías de perpetuación del conocimiento, sino también como agentes de transmisión de cultura y como espacio de convivencia cívica. Si la educación es un arte suscitador y si la escuela asume el propósito de despertar, estimular y alentar el desarrollo de las dimensiones cognitiva, estética, afectiva, espiritual, ecológica, social y cívica de la persona, lideremos una educación integral. Segundo punto. Los equipos directivos deberían concederse tiempo para la reflexión sobre la singularidad de su centro y para preguntarse sobre lo que hacen, cómo lo hacen, con quién lo hacen y para quién lo hacen. Mediante ese ejercicio se convierten en educadores y asumen un propósito más relevante y abarcador que el de líder. Solo desde ese conocimiento de la realidad inmediata pueden definir de manera sistémica y sostenible la visión y el proyecto educativo, comunicarlos e involucrar en ellos a la comunidad educativa. Liderar una educación sostenible. Tercer punto. La sostenibilidad es decisiva para hacer que las organizaciones sean inclusivas. A su vez, el compromiso con el aprendizaje de los líderes escolares es condición para la sostenibilidad.
que necesita de una estrategia reconocible para guiar el trabajo de los profesionales, que se basa en aspirar a la mejora continua e integral del estudiante en todas las acciones educativas. Sostenibilidad, en definitiva, que impulsa el ejercicio de las funciones propias de los miembros de la organización, bajo el principio de cooperación y la responsabilidad perso-profesional. Cuarto punto. La tarea de los que trabajan por y para la educación se guía hoy en día por la consolidación del sistema de, educativos, equitativos e inclusivos. Esto requiere, sobre todo, eliminar las barreras a los alumnos en desventaja, asegurar la capacitación de los docentes y su desarrollo profesional y crear estructuras y pactos de cuidado mutuo que impulsen los mecanismos de bienestar dentro de la organización. Pensar en directivos como agentes de mejora conlleva orientar los procesos a la educación individual y personalizada, asegurando organizaciones eficaces y sostenibles, éticas, abiertas y socialmente comprometidas. Liderar una educación en vanguardia. Quinto punto. Implicar a toda la comunidad docente en la transformación curricular contemporánea basada en un paradigma de aprendizaje competencial exige transformarse uno mismo para afrontar nuevas maneras de enseñar y de aprender. Para dar respuesta a los retos a los que se enfrentan los alumnos en situación de vulnerabilidad, los equipos directivos necesitan un sólido respaldo por parte de las administraciones y de los titulares de la enseñanza, mayor autonomía curricular, más recursos vinculados a la enseñanza para potenciar los objetivos de diferenciación pedagógica y para asegurar la calidad de los procesos de enseñanza, aprendizaje y de evaluación. Sexto punto. Los actuales instrumentos de formación directiva necesitan una profunda revisión. Los modelos homogéneos o estandarizados corren el riesgo de perseguir idénticos objetivos curriculares y organizativos, sin tener en cuenta el contexto en el que se encontrarán aquellos directores que se desempeñan en escuelas económicamente desfavorecidas o con accesos tecnológicos o culturales desiguales. Consideremos, pues, propuestas formativas adaptadas que se beneficien de estrategias de aprendizaje mutuo, como buenas prácticas o mentoría inicial, entre directores que trabajan en contextos de exclusión social. Séptimo punto. La función tutorial y la orientación son herramientas imprescindibles para apoyar la acción directiva y unas de las manifestaciones más claras de un modelo de liderazgo distribuido o compartido. Este modelo de desempeño involucra las fuentes informales de influencia, la experiencia existente en la escuela y los valores que ponen en práctica los docentes. Saber capitalizar las aportaciones de los tutores. Me he confundido, ¿verdad? ¿Voy bien? Disculpa. Saber capitalizar las aportaciones de los tutores como generadores de múltiples interacciones y de los orientadores como agentes transversales muestra el enfoque sistémico del liderazgo y refuerza la perspectiva integral del proceso educativo. Octavo punto. El desarrollo profesional es, junto al clima del centro, un requisito indispensable para asegurar la motivación y el reconocimiento del desempeño docente, así como la del personal de administración y servicios. Parte de ese desarrollo se centra en la tarea facilitadora de la dirección, permitiendo el emprendimiento de proyectos educativos innovadores y efectivos, y la promoción del trabajo colaborativo y la codocencia para evitar los riesgos de aulas cerradas. Liderar una educación inclusiva. Noveno punto. Para liderar una educación integral es imprescindible una adecuada participación e implicación de la familia, insustituible en la vida de los estudiantes. En el caso de los centros que escolarizan población vulnerable, es necesario disponer de una red de profesionales de enlace familiar para ayudar a educar a los alumnos sin prejuicios, estereotipos, choques o barreras conceptuales o culturales o de desconocimiento mutuo, es decir, factores que alejan a los padres del centro escolar. La cooperación entre los servicios de enlace y las entidades públicas y privadas del sector educativo son expresión de sociedades maduras, libres, inclusivas y éticamente comprometidas. Décimo punto. Los líderes globales operan en situaciones complejas. Los líderes escolares, además, son los catalizadores de un propósito educativo que justifica la propia existencia de sus escuelas. Los líderes de una educación integral anticipan el futuro de sus estudiantes.
gestionan la complejidad con la ejemplaridad, fomentan capacidades en sí mismos y en los demás y actúan bajo los principios de respeto, integridad, equidad y justicia. Muchas gracias. La palabra a María González. Tiene la palabra María González, de Porticus Iberia. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un privilegio y un orgullo estar aquí hoy en el cierre de este simposio, que es realmente pues, el broche de oro de un programa que, como todos sabéis, ya llevamos muchos años de recorrido, ¿no? La verdad es que este día y medio ya se ha dicho muchísimo, no hay mucho más que añadir, pero una palabra que sí que realmente creo que me parece que me gustaría, ¿no?, expresar abiertamente, la de agradecimiento. Agradecimiento por todos estos años de trabajo colaborativo, de trabajo profesional con un nivel de exigencia altísimo y con un enorme aprendizaje. La verdad es que ha sido un placer este recorrido. Tengo particular grato recuerdo de las visitas a los centros educativos de España y de Portugal, en donde realmente tuvimos ocasión de conocer a los verdaderos protagonistas de todo esto, ¿no?, que son los profesores, los directivos, los alumnos, y la maravillosa labor que están haciendo en sus respectivos lugares. Quería también aprovechar este cierre para agradecer su trabajo a dos personas que han hecho una enorme labor en este programa. Una de ellas es Lola Velarde, que no la veo por ningún lado, pero que debe de andar por ahí. Y la otra es Marion Stoller, que es compañera de Porticus, es la manager del programa en la parte de Porticus. Las dos han hecho un trabajo excepcional en todo este recorrido y, desde luego, sin ellas, pues el programa, lógicamente, no puede depender de personas, pero hubiera sido diferente. Así es que a las dos, muchas gracias también. Y ya, pues, poco más que añadir. Esta es la primera piedra o las primeras piedras de algo que con seguridad continuará, se irá fortaleciendo, expandiendo. Y antes de terminar, me gustaría lanzar una pregunta reflexión, que no sé si el momento, bueno, para cuando se pueda responder, ya lo he hablado con Rodrigo y con Miguel Ángel, y es: tengo curiosidad por saber qué pasa con todos los profesores y directivos de los centros que se van a otros lugares. La rotación que hay en los centros, que todos decís, habéis comentado este día y medio, y que yo había oído muchas veces anteriormente, es un reto, pero a lo mejor podría ser una oportunidad también para que se polinizara en otros lugares todo lo aprendido. Entonces, bueno, pues esto creo que requiere un tiempo, un recorrido, para saber lo que finalmente pasa con ellos, ¿no? Pero bueno, creo que sería interesante en un tiempo retomar el tema y ver qué ha pasado. Y aquí lo voy a dejar. Muchísimas gracias a todos, por supuesto a CaixaForum, a los organizadores por este magnífico simposio que es, vamos, el broche perfecto. Gracias. Bueno, entonces ahora le toca la palabra a María Espinet. María Espinet ya le conocéis, ha estado todo el simposio con nosotros y estuvo además en la ceremonia de apertura. Ella es directora del área de educación de Fundación La Caixa y además ha sido un feliz encuentro. ¿Por qué? Porque ha permitido como un ensamblaje del proyecto del que veníamos con Rodrigo, Porticus, con todo vuestro gran proyecto del liderazgo para el aprendizaje, con vuestra experiencia, vuestros equipos, y es fantástico ver cómo se ha producido esa armonía, cómo se ha ensamblado. No realmente por arte de magia, porque hay todo un trabajo fantástico detrás de eso, que bien lo conoce
Mercedes y Nuria, pues de hablar, de ver, de ensamblar, de enriquecernos mutuamente y desde luego con toda la ilusión de continuar esas vías de colaboración y de enriquecimiento mutuo, porque ha sido realmente una experiencia de compartir proyectos muy enriquecedora. O sea que, María, con nuestro agradecimiento, tanto por vuestras aportaciones como por que sois aquí nuestros anfitriones y todo ha funcionado muy bien, pues tienes la palabra. A todos los agradecimientos que ya hemos estado compartiendo, ¿no? A todo el equipo de Fundación Europea, especialmente a Mercedes, con toda la energía, con toda la visión también, ¿no? de querer hacerlo crecer. Me acuerdo de nuestra primera conversación, queremos hacer, ¿no? Y también creer en eso conjuntamente, a todo el equipo de Educash, especialmente a Nuria, al equipo de la UCL que vinieron desde Londres, como Greg y Karen, al equipo de líderes que también han sido parte de sus protagonistas, que vienen de Peralada, de Gerona, de Barcelona, de Ceuta, en helicóptero, ¿no? También agradecer toda su presencia, al equipo de CaixaForum, como siempre, que son magníficos, Porticus, Universidad Católica de Portugal. Nosotros estábamos hablando con el equipo, ¿no? Con qué 4 ideas nos quedamos, que estamos agradecidos y además muy orgullosos que han ido saliendo. Primero, que las voces de los líderes han sido muy presentes en todo el Congreso, ¿no? Doña Eugenia Cuenca nos llamaba a tenerlas incluidas y aquí han liderado, ¿no? Haciéndonos ver la responsabilidad que tienen, pero también la vocación, la exigencia del cargo y el esfuerzo que están poniendo todos estos líderes en toda España y Portugal. Después me ha gustado mucho también la importancia que hemos puesto en la calidad de la formación de estos líderes. No toda la formación vale. Tiene que ser formación de calidad y aquí es donde viene vuestro proyecto de ley, nuestro proyecto de liderazgo para aprendizaje, proyectos con muchísimo potencial, pilotados, basados en evidencias. Es esta la formación que queremos. Pero no nos quedamos aquí. También en el simposio se ha visto muy claro la necesidad de evaluación de estos programas y determinar qué funciona realmente para acompañar a estos líderes educativos. La cuarta palanca que me ha gustado mucho, que ha sido también raíz en todo este congreso, ha sido el concepto de red. El líder educativo no debe sentirse solo, la solitud del líder no la podemos permitir, pero también cómo hemos tejido una red entre fundaciones, investigación, docentes, administraciones y cómo esta conversación ha incluido todas estas voces. Finalmente, hay una frase que me gusta mucho de un profesor de UCL que dice que teaching is an intellectual profession. Aunque teaching siempre lo hemos pensado como una práctica, ¿no? La práctica docente es una práctica intelectual. Entonces, estos espacios son especialmente necesarios donde investigación, donde prácticas se ponen de la mano, porque la práctica educativa es intelectual. Y aquí yo creo que en este congreso también lo hemos puesto como bandera. Finalmente hay otra frase que me encanta de la filósofa Hannah Arendt, que siempre me da mucha luz y esperanza, ¿no? Al terminar y agradeciendo, es que la escuela tiene la tarea de renovar un mundo común. Y eso es un poco, ¿no? la encomienda que tenemos como adultos, que estamos con esta vocación educativa de renovar un mundo común. ¿Liderado por quién? Por estos líderes, en muchísimos casos, y por toda la comunidad. Así que nosotros desde Educash estamos encantados de poder estar aquí. Como sabéis, desde 2019 apostamos por el liderazgo educativo como clave para la mejora de este sistema educativo. Así que, como ya sabéis, esta es vuestra casa, el equipo que tenemos siempre a vuestro servicio como comunidad educativa, y continuamos. Muchas gracias, María. Y así, para terminar, también como anfitriona, tengo el gusto de dar la palabra a Rocío Albert, viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, para poder hacer este cierre oficial del simposio. Pues buenas tardes o buenos días, dependiendo de si estamos en el uso horario portugués o en el uso horario español, pero al fin y al cabo todos somos Iberia, así es que cualquiera de los dos conceptos sirve. En primer lugar, dar las gracias por darme la oportunidad de clausurar esta importante iniciativa, este simposio, y dar las gracias especialmente al presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación, a Porticus, a CEP y, por supuesto, a alguien que ofrece para la educación y que siempre hay que agradecérselo, a CaixaForum, y en este caso a la directora de educación de CaixaForum,
un sitio tan fantástico, porque si los simposios ya de por sí pues son unos sitios de intercambio de ideas, de renovarse, de hacer network, que decía antes Miguel Ángel, pues si ya son en un sitio como CaixaForum, pues es como un broche más, ¿no? Un valor añadido fundamental. Por supuesto, también muy buenas tardes a todas las asociaciones, a todas las agrupaciones que os preocupáis a día de hoy por el liderazgo educativo y estáis aquí, a los directores de los centros, a los tutores, a todo el profesorado y, en definitiva, a todos los que de alguna manera os importa el liderazgo educativo y que pues la razón que nos une a todos los que estamos aquí, a mí como representante de la Administración, también para ello. La verdad es que considero que este tipo de simposios pues, son realmente una buena idea, porque no es que de aquí vayan a salir ideas súper innovadoras o se vaya a inventar la rueda, la forma del liderazgo y se vaya a dar con la pieza clave, pero sí que es el lugar donde, como habéis tenido a lo largo de este día y medio, muchísimos intercambios de prácticas, de lo que funciona, de lo que no funciona, de las especificidades que hay en cada centro, que como decía antes Miguel Ángel, no se puede liderar igual un centro que otro, depende de sus circunstancias, de esa personalidad. Y todo eso es lo que habéis podido disfrutar en este simposio, este intercambio de buenas prácticas de las que a su vez salen ideas nuevas, se generan nuevas formas de liderazgo, pero que muchas veces ni siquiera conocemos. Cada uno vamos por nuestra linde, vamos avanzando y si no conoces todas las experiencias que habéis traído del ámbito internacional y nacional, pues te quedas un poco en que tú lo estás haciendo bien porque, bueno, pues es lo que te has propuesto y vas siguiendo tus objetivos. Entonces creo que este tipo de simposios y además en el que se une la práctica y la academia, pues es el mejor de los mundos posibles. No se os escapa que yo soy viceconsejera, pero soy profesora universitaria y a mí me gustan las cosas que luego se pueden, y además economista, con lo cual me gustan las cosas que se pueden evaluar, medir y ver los resultados. Pero independientemente de eso, de verdad que creo que es como la mezcla perfecta, la práctica con el programa diseñado, dirigido, etc. De hecho, con esta idea nosotros creamos el recién anunciado hace poco más de un año ISMIE, ¿no? Que es nuestro Instituto Superior de Innovación Educativa de la Comunidad de Madrid, que además de la formación de los docentes, la formación permanente, tenía esa vocación también de crear un punto de encuentro entre los centros de investigación, las universidades, los centros educativos, para que todos nos pongamos de acuerdo y todos podamos aportar desde nuestra área qué es lo que pensamos que es mejor para la educación. Y entonces creo que aquí realmente estamos en un punto de encuentro muy parecido a uno de lo que son los cimientos del ISMIE que queremos desarrollar, que hemos creado, pero que tiene mucha capacidad todavía. De hecho, tiene una parte, lo que es el ISMIE, de intercambios escolares, y la gente pensaba que es que nos íbamos a dedicar a que los centros pues fueran y vinieran. No, cuando estamos hablando de intercambios escolares lo que queríamos era que los profesores puedan intercambiar experiencias y conocimientos para poder recoger las mejores prácticas y luego el día de mañana convertirlos en una política pública de la propia política educativa de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y además es que el simposio hoy es que hay de nuevo en el liderazgo educativo, ¿no? El tema del liderazgo educativo para nosotros es fundamental. Nosotros siempre decimos, si un centro educativo funciona es porque tiene muy buen equipo directivo, ese equipo directivo hace que funcione y a su vez se lo transmite a los profesores que son los líderes del alumnado. Cuando ya son más mayores, cuando están en la universidad, los profesores somos menos líderes, somos gente que pasamos por allí y impartimos nuestra asignatura. Pero en los colegios, especialmente en los centros educativos, cuando son centros desfavorecidos, el profesor se convierte en un referente para el alumno y por tanto es tan importante trabajar el liderazgo educativo. Y para que además se trabaje bien tiene que haber unos directores educativos, unos directores de centro con todo el equipo, con el tutor, el jefe de estudios, los tutores, todos que formen una gran comunidad que se apoye mutuamente para que realmente se convierta en una labor que entusiasme al centro y que tenga ese deseo de mejorar los alumnos, ¿no? De hecho, me gustaba esa noción que aparecía en vuestro estudio y en vuestra evaluación de autoritas, pero en el sentido de la noción
romana, ¿no? De esa adhesión que se produce casi de forma natural, no como una imposición, sino de forma natural, porque tú ves en el profesor, en el líder, en el director, alguien a quien reconoces como verdadero líder por su forma de actuar, por su forma de comportarse, ¿no? Y eso es realmente lo que inspira para que realmente los directores y a su vez los profesores se puedan convertir en líderes educativos. Son líderes, pero además tienen que serlo en todas sus dimensiones, ¿no? No vale solo lo que se decía en el decálogo. Por supuesto que una de las funciones fundamentales es el aprendizaje y la transmisión de conocimientos, pero yo creo que los centros y ese sentido de pertenencia a los centros se consigue cuando realmente el estudiante se siente que forma parte del centro, que es una educación integral en todos sus sentidos. No sustituyen a la familia, por eso es necesario incorporar a las familias en este liderazgo, que las familias estén muy presentes, pero que no es únicamente un sitio donde se viene a aprender, uno aprende y después se va y no tiene nada que ver. No, el sentimiento de pertenencia, el ser un lugar de convivencia, de respeto, creo que es una de las labores fundamentales también de los centros educativos, sin por supuesto dejar de lado el aprendizaje, que es fundamental y que el esfuerzo tiene que estar presente, porque si no les haríamos un flaco favor a los que son nuestros destinatarios, que son los alumnos. Los alumnos deben aprender para luego poder desarrollar todas esas competencias que les van a ser tan vitales, pero además y por supuesto de aprender, tiene que ser un centro de respeto, de convivencia, en la que todos los agentes de la educación, las familias, los equipos directivos, los profesores, los orientadores estén presentes, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, y de hecho esos son los programas con los que nosotros hemos trabajado. Hemos trabajado primero con el de directivos, con 8 centros en la Comunidad de Madrid, también con los centros de Portugal en su lado por Portugal, y tratábamos de eso, de darles una serie de pautas a través de la Fundación de cómo se debería construir ese liderazgo educativo. De hecho, cuando ayer por la tarde-noche me miraban los resultados, pues con cierta envidia decía, salen un poquito mejor los portugueses que los españoles, pero bueno, es solo en determinados puntos. De forma general, la verdad es que la satisfacción es algo que está muy presente en estos proyectos, ¿no? Y yo creo que es algo bueno que cuando la gente participa en algo, luego lo evalúe y diga, esto ha salido bien, esto ha salido mal, deberíamos reformular esto, porque aquello que no se evalúa, pues al final pues es algo que se hace, queda muy bien, ¡hala!, y a otra cosa. No, esto es, hay un trabajo con pozo que se va evaluando, y que eso es lo que permite además que tenga ese efecto multiplicador que comentabas antes, María, que el inconveniente es a veces la movilidad, pero también ese sentido de ir polinizando todo el resto de los centros cuando esos directores ya han tenido esa formación. Y en ese sentido nosotros también estamos en un nuevo proyecto con orientadores, y tenemos muchos proyectos de orientación, ¿no? Muchos proyectos, por ejemplo, nosotros teníamos uno en el que estaba Empieza por Educar, que me consta que ha estado aquí, con la Fundación Bertelsmann, que también estaba, y con todo, que lo han incorporado en Gran Bretaña como sistema de política pública ya de la educación, y es que en todos los ámbitos haya orientadores, pero que no se limiten a ser orientadores académicos, sino que sean orientadores académicos profesionales, que conecten al centro con lo que luego es las profesiones, con el mercado de trabajo, para que realmente el alumno cada vez vaya más orientado y sepa mejor qué quiere ser el día de mañana. Pensadlo, yo tengo hijos justo que unos ya están acabando la carrera, otros están en el medio, y el más pequeño empieza ahora, y a veces cuando le preguntas dice, pues no sé, es que yo todavía no tengo claro. Y yo le digo, Claudio, te tienes que dar prisa, es que ya no hay tiempo. Y me dice, pero es que yo, ¿cómo voy a saber a lo que me quiero dedicar toda una vida? Pues esa orientación tiene que estar mucho más presente desde la etapa más inicial, desde la etapa primaria, porque es verdad que si la educación es una parte muy importante de tu vida y que te ocupa muchos años, luego la profesional, por muchos cambios que haya, dura todavía más, y entonces tiene que ser algo que realmente te sientas cómodo en ello, porque vas a dedicar muchas horas de tu día y mucho esfuerzo. Yo siempre lo digo, cuando yo decidí ser profesora universitaria lo decidí a ciencia cierta, porque sabía
que iba a ser muy feliz en ello, que me iba a costar investigar mucho, que iba a hacer mucha investigación, iba a dar muchas horas de clase, pero que era algo que me satisfacía. Luego se conectó con la parte de gestión y de la educación y entonces fue perfecto porque fue una combinación muy buena, pero para que dediques muchas horas de trabajo a algo y lo hagas lo mejor posible es algo que te tiene que gustar. Y por eso la orientación tiene que ser un elemento fundamental en los centros educativos y tiene que ser una orientación integral de todo, no solo de la parte educativa, de la parte profesional, de la parte emocional, de liderar todos esos aspectos que al fin y al cabo dan las competencias al individuo. Podría estar contando proyectos que tenemos en la Comunidad de Madrid, en algunos colaboramos con entidades privadas, en otros los lideramos nosotros directamente, toda una vida, pero estaríamos aquí para el cierre y diríais, pues a ver si se va la pesada esta. Pero sí que lo que os quiero transmitir es que la Comunidad de Madrid lo que piensa es en el estudiante, en el individuo como un elemento, como una persona en su conjunto, en el que por supuesto hay que enseñarle, tiene que aprender, pero tiene que también saber hacia dónde quiere dirigir su vida, tener en cuenta valores, tener en cuenta respeto, tener en cuenta convivencia, saber, como se ha dicho, que cada día más los recursos se ha demostrado que se agotan y hay que buscar la sostenibilidad también. Y todo eso lo consigues teniendo un equipo de líderes a los que os quiero dar las gracias hoy. De verdad que los directores de los centros y todo el equipo que acompaña a los directores y los profesores en cada aula son verdaderos líderes. De hecho, no tenía pensado decirlo, pero lo voy a decir. Cuando decidí hacerme profesora, yo había estudiado Derecho y luego Económicas y soy profesora de Economía Aplicada, pues una de las cosas que me gustó es que me sentía un poco actriz y una actriz con posibilidad de cambiar a mis alumnos, de inculcarles ese deseo de pertenencia, de decir, quiero hacer las cosas bien, quiero mejorar esto en la economía, quiero entender por qué se produce y al final conseguir un resultado transformador. Yo creo que las escuelas y los líderes educativos tenemos que transformar y conseguir que hagamos una sociedad cada vez mejor. Por eso nos gustan tanto las iniciativas de esta fundación, porque hacen proyectos que se piensan, que colabora la academia con la práctica, que se evalúan, que buscan luego decálogos, que tienen siempre capacidad de ir mejorando y que al final del cual todos salimos beneficiados. Administración, entidades y en definitiva lo más importante, nuestros alumnos que son el futuro y el presente de nuestra sociedad. Pues con esto, muchas gracias a todos, muchas gracias por seguir queriendo aprender, por intercambiar experiencias. Nos tenéis en la administración para aquello que necesitéis y con esto doy por clausurado este importante simposio que espero que tenga muchas ediciones posteriores. Muchas gracias.